diputado del Caño. Gracias, presidenta. Bueno, creo que hay una coincidencia en muchos planteos en lo que hace a dar cuenta de que el haber jubilatorio o la mayoría de las jubiladas y los jubilados hoy perciben un haber que es realmente una miseria y que está por debajo del límite de pobreza. Eso tiene que ver, creo, con muchos elementos que hacen al sistema previsional y a la política de los gobiernos que se han encargado de que se lleve adelante un derrumbe realmente brutal de lo que es el haber jubilatorio. Yo simplemente dar algún dato reciente, ¿no?, con respecto a esto. Si tomamos 2015, a la fecha, la caída del haber mínimo es del 61%, hablando sin bono, con bono alrededor del 40%, 64% el haber máximo, ¿no? Esto tomando punta a punta, podríamos decir, algunos cálculos estiman que bajo el gobierno de Macri fue alrededor de entre 21 y 25% la caída del haber jubilatorio. Bajo el gobierno del Frente de Todos, sin tomar el bono, alrededor del 40%. Con el bono, obviamente, las jubilaciones mínimas tuvieron una pérdida mucho menor, alrededor del 4 o 5%, pero quienes, más de 2 millones de jubiladas y jubilados, que no podemos decir que son privilegiados, sino justamente que trabajaron toda su vida y que ganaban un poquito más que la mínima, ¿no?, bueno, tuvieron un ajuste del 40%. Y con el gobierno actual, La Libertad Avanza, en estos poco más de 3 meses, hay un salto en poquísimo tiempo de alrededor de 17-20% de caída del haber en términos reales, ¿no?, por todas las medidas que se tomaron por parte de este gobierno que venimos denunciando, desde el salto cambiario, el enorme aumento de los precios. Entonces, en primer lugar, tomar en cuenta esto. Si nosotros hacemos referencia a la canasta básica del jubilado que calcula la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, con la última actualización, un jubilado como mínimo debería estar cobrando 685.000 pesos. 680. O sea, con el bono está menos del 30% de lo que debería cobrar un jubilado. Sin bono, menos del 20%. Entonces, me parece que la discusión, más allá de que nosotros tenemos una propuesta en relación a la movilidad y que podemos contemplar, recién una diputada mencionaba, ¿no?, y puso un gráfico en relación a cuánto se hubiese evitado la pérdida de las jubilaciones bajo el gobierno anterior, si hubiese habido una cláusula, un gatillo, ¿no?, que fue lo que yo propuse y se rechazó en aquel momento. Bueno, evidentemente podemos incorporar otras alternativas siempre y cuando se tome la mejor, ¿no?, la mejor o la más conveniente para la jubilada y los jubilados en relación a la movilidad. Ahora, si no partimos de discutir que hay que recomponer en forma inmediata el haber mínimo y que el camino tiene que ser a que pueda ser sustentable para el jubilado en lo que hace a este monto que estipula la canasta básica del jubilado de la Defensoría de la Tercera Edad en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, obviamente la discusión de la movilidad es simplemente un intento, ¿no?, de perpetuar jubilaciones de indigencia, ¿no?, porque la discusión es cómo se recompone y se va hacia el camino de que tenga un haber como corresponda. Obviamente hay muchos temas que se han tratado y que podríamos discutir, pero yo quería hacer referencia a esto y que obviamente el presidente Javier Milei, en una entrevista, cuando le preguntaron alrededor de la movilidad jubilatoria, dijo, bueno, siempre y cuando garantice el déficit cero, ¿no? Es decir, la prioridad es el equilibrio fiscal. Bueno, justamente no tuvo la misma vara para decir, cuando había que pagarle al Fondo Monetario Internacional, que recibió en intereses de la deuda, los especuladores de la deuda recibieron más recursos por primera vez en muchísimos años que 7 millones de jubiladas y jubilados en el mes de enero. Lo mismo sucedió con lo que
le transfiere el Banco Central a los bancos, por la LELIQ, por los pases diarios y otras cuestiones, 1.8 billones en el mes de enero y al sistema jubilatorio 1.6 billones. O sea, ahí no está el problema de, bueno, siempre y cuando se garantice el equilibrio fiscal. Solamente cuando hablamos de los jubilados, cuando hablamos de la asignación universal, de garantizar los recursos de las mayorías populares, de las mayorías trabajadoras, ahí sí está la preocupación y en realidad hubo, cuando este mecanismo que utilizó el gobierno anterior de los bonos en las mínimas, bueno, el gobierno asumió con una medida que impactó enormemente en la inflación y sin embargo congeló en el mes de enero y en el mes de febrero el bono en 55.000 pesos. Es decir, no hubo ni siquiera una actualización de las magras jubilaciones que existían anteriormente. Y después decían que en realidad no pudieron discutir una movilidad acorde porque no se quiso debatir cuando fracasó la ley ómnibus, ¿no? Entonces me parece que primero tenemos que ir ahí, ¿no? A esa cuestión. Lo primero es denunciar que gobierno tras gobierno, porque también las fórmulas anteriores y los empalmes, donde siempre en los empalmes es donde se busca sacarle una tajada mayor a jubiladas y jubilados, bueno, siempre tiene que estar acorde a las necesidades de los especuladores de la deuda, a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, a los intereses de los bancos, también de los que reciben subsidio, porque acá se ha hecho una campaña brutal contra quienes reciben programas sociales, inclusive quienes ingresaron por moratoria en el sistema previsional. Porque en realidad esos trabajadores y trabajadoras que se jubilaron, que son la mayoría, a través de las moratorias, porque no llegaban a completar los 30 años de aporte, no son los responsables. No es que ellos se esforzaron menos que los trabajadores que hicieron aportes, ¿no? Que fue gracias, obviamente, a la lucha de años y años de la clase trabajadora, ¿no? Que se garantizó que esas patronales hicieran las contribuciones. Ahora, esos trabajadores que no recibieron esas contribuciones, porque estuvieron en una situación de no registración, de precarización laboral, no es que no hicieron esfuerzo, al revés. Tuvieron que soportar la precarización del empleo, la desocupación durante muchos años también, la falta de trabajo que es realmente desesperante para las familias trabajadoras. Entonces, que tengamos 9 de cada 10 mujeres en edad de jubilarse hoy en la Argentina que no tienen los 30 años de aporte, o sea que sin moratoria no se pueden jubilar, o que tengamos 7 de cada 10 varones en condiciones de jubilarse que no tienen los 30 años de aporte, responde a eso justamente. Y entonces decir que atacar a esas jubiladas, a esos jubilados, bueno, es en realidad tremendo, ¿no? Es lo que se hace permanentemente como algo totalmente cruel, porque son trabajadores que tienen años de aporte en muchos casos, no contemplan, no llegan a los 30 años, pero tienen la mayoría un porcentaje de aporte hecho, y la otra parte es responsabilidad de las empresas y de los gobiernos de turno que no han garantizado la registración de esas trabajadoras y de esos trabajadores. Entonces, digo esto porque se escucha muchas veces este ataque y la verdad que da muchísima bronca. Entonces, insisto, la discusión central para nosotros pasa por esa recomposición. ¿Cómo se haría una recomposición de esas características? Bueno, ¿de dónde sacar recursos? Recién nombrábamos, ¿no? Los grandes bancos, el desconocimiento de la deuda, también los subsidios que reciben, ¿no?, los grandes grupos empresarios, como Galperín, por ejemplo, ¿no? Miles de millones de dólares reciben exenciones impositivas, subsidios de todo tipo, ¿no? Y después atacan, esos son los verdaderos planeros. El 5% del producto, y lo presentaron en una carpeta anexo, la discusión del presupuesto, el gobierno anterior, el ministro Massa había presentado una carpeta que al final, bueno, quedó ahí, no pasó nada, pero digo, 5 puntos del producto. ¿Quieren equilibrio fiscal? Bueno, ¿por qué atacan a los jubilados? ¿Por qué no van por aquellos que tienen enormes ganancias, enormes riquezas y que se llevan inclusive beneficios permanentes del Estado? También el planteo de la restitución del 33% de las contribuciones patronales que Cavallo redujo en los 90 y que nunca volvieron a los niveles de aquellos años. Garantizar también impuesto a las grandes rentas, a las ganancias, a las grandes fortunas, para que el sistema previsional pueda garantizar estas jubilaciones, que además deberían tener una actualización
similar, ¿no? En el mismo porcentaje, aquellos que tienen una mínima superior, que ganan más que la mínima. Entonces me parece que hay muchos lugares de donde plantear dónde está la plata, ¿no? Porque el gobierno dice no hay plata. No, sí hay recursos. Hay recursos para garantizar una jubilación como la que se merecen millones de jubiladas y jubilados que trabajaron toda su vida. También con la formalización, y nosotros tenemos proyectos al respecto, la formalización de trabajadoras y trabajadores. Digo, ese es otro de los elementos fundamentales que hay que garantizar, y este gobierno, lo contrario, quiere darle mayores beneficios a las empresas con una reforma laboral para que no tenga ninguna consecuencia la no registración de los trabajadores, ¿no? Es decir, no cumplir ni siquiera con obligaciones mínimas que tienen las patronales, las grandes empresas y demás. Entonces hay distintos elementos que nos permitirían garantizar esto, y también el 82% móvil para jubiladas y jubilados. Hoy, en promedio, si tomamos el salario promedio, obviamente en cantidad es menor, pero si tomamos el salario promedio, la tasa de sustitución, es decir, lo que corresponde como porcentaje del salario que percibe quien se está por jubilar, está alrededor del 60%, menos del 60%, entre el 55 y 60% de la tasa de sustitución. Es decir que además los salarios ya son bajos y cuando te jubilás sos más pobre aún de lo que eras como trabajador activo. Entonces, por eso también el planteo con el reclamo histórico, ¿no?, del 82% móvil. Y para ir terminando, Presidenta, decir, el tema del bono también es importante, porque muchos proyectos que, si bien no compartimos en el sentido de que hay que ir primero a una recomposición fuerte del haber, ¿no?, para discutir la movilidad a partir de eso y no perpetuar la indigencia, digo, muchos no dicen con claridad qué pasaría con el bono, ¿no? Porque hoy el bono representa alrededor del 50%, o el 33% del total de una jubilación mínima, ¿no? Entonces, un tercio aproximadamente. Bueno, es decir que no estamos hablando de poco dinero, ¿no? Entonces, ahí no está claro. ¿Qué pasaría? ¿Va a ser discrecional? ¿Va a seguir siendo discrecional a lo que diga el Poder Ejecutivo de turno? ¿No? Bueno, creo que ahí debería, obviamente, incorporarse junto con una actualización mayor de las jubilaciones. Y también quiero decir, Presidenta, que nosotros hemos presentado proyectos en relación a las jubilaciones de privilegio, que no solamente en relación a expresidentas, presidentes o vicepresidentes, sino también en lo que hace a los miembros del Poder Judicial, de la justicia, jueces, ¿no? Obispos también que reciben jubilaciones de privilegio, ¿no? ¿Por qué no vamos contra todos los privilegios? No contra aquellos regímenes especiales que son de trabajadoras y trabajadores que han luchado durante años y que han conquistado jubilaciones, regímenes especiales a partir de esa lucha. Eso no son privilegios, ¿no? Porque acá se engloba regímenes especiales, etcétera. No, ahí estamos hablando de derechos que han conquistado las trabajadoras y trabajadores durante años de lucha. Entonces, por supuesto que nosotros defendemos a esos trabajadores, a esas trabajadoras, esos jubilados y jubiladas. Y bueno, nosotros, como señaló también mi compañera Romina del Pla, vamos a defender este planteo en relación a este debate y denunciar, como lo hicimos al comienzo, que acá lo que se quiere es seguir ajustando al pueblo trabajador, a los jubilados y a las jubiladas, y que más allá del debate que tenemos en esta comisión, la negativa de la Comisión de Presupuesto impide que se avance realmente con una discusión en torno a la movilidad jubilatoria, a la recomposición de los saberes, que es más que urgente y que por eso nosotros venimos reclamando que haya una recomposición inmediata. Así que bueno, muchísimas gracias, Presidenta. Seguiremos el debate en la comisión.